Nunca se viste cual bella esmeralda, madre, amiga, hermana de hijos del mañana, dulce manantial de fresca poesía, mi musa, mi niña, mágica armonía. Mi nombre es Rocío Morales, vengo de Santa María Jaltianguis, del estado de Oaxaca. Los temas que se han interpretado son de mi autoría. Es en mi lengua materna, que es el zapoteco de la Sierra Juárez de Santa María Jaltianguis. Hemos sufrido esta parte de la inmigración y desafortunadamente nuestros jóvenes, nuestros niños ya no hablan nuestra lengua materna. Está pues casi no perdida, está olvidada. Y por eso nosotros estamos haciendo con estos temas como que escuchen las canciones en zapoteco, porque nuestro idioma no tiene, no le falta nada, es igual que otros idiomas, es igual que si habláramos en francés, en inglés. Grupo variantes de rock, de bossa nova, de blues, algunas escalas, algunos acompañamientos y obviamente también la guitarra clásica como base. Agradezco al Capitán Gallo por crear estos espacios de difusión cultural y sobre todo que los jóvenes entren, no hay una diversidad en géneros musicales, eso me agrada mucho. Lo más importante ahorita, porque como artistas sabemos estas andanzas son difíciles, los espacios se nos niegan, muchas veces el camino del autor pues es difundir, que conozcan nuestro trabajo, ¿no? Y pues precisamente por eso nosotros con Kabelashi hemos incluido, aparte de los temas de mi autoría, sobre todo el rescatar nuestra lengua materna, dignificar también el conocimiento de nuestros abuelos. Como decía, ¿qué de mensaje les dejo a los autores? Es muy importante que tenemos un compromiso de dejar un mensaje o mínimamente analizar nuestros temas. ¿Por qué? Porque es muy importante ahorita ahí como esa pérdida, aparte de identidad, aparte de esa identidad, sobre todo de la pérdida de valores. Entonces sí los invitamos a los autores, a los compositores, que sí tengan cuidado al escribir. Al escribir es importante porque se maneja esto por medios, imagínense nada más, por ejemplo en la radio, cuánta gente está escuchando nuestra música, y qué bonito cuando realmente lleguen a nuestros oídos temas que nos hagan reflexionar, sobre todo en estos tiempos, esa pérdida de esencia humana, esa pérdida de valores. Entonces ahorita es tiempo de hermanarnos. Muchísimas gracias al Capitán Gallo por crear estos espacios. Hoy nos regresamos a Oaxaca muy contentos y pues también les mandamos saludos a nuestra familia, a todos los que nos han apoyado para poder llegar a este lugar. Estamos, ahorita pues hay algo un poquito por internet con Kabelashi, pero estamos ahorita precisamente en esta semana yo estoy grabando ya todos estos temas. Y pues ojalá podamos hacer aquí una presentación del disco, ¿no? Y vamos a traer todos estos temas ya en un CD, que estamos ya trabajando en ello, en nuevos arreglos, tenemos nuevo director y en fin, estamos haciendo todo este trabajo. Muchísimas gracias, les agradezco a cada uno de los músicos, realmente me voy con con esos sonidos tan agradables. Me sentí como en mis tiempos, volver a esa música, volver que los jóvenes estén ahí ejecutando esos ritmos, esa convivencia. Yo creo que es importante volver a nuestra raíz, volver a lo que nuestros abuelos nos han heredado, toda esa sabiduría ancestral, y qué bueno que nos hemos encontrado aquí. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades por esta iniciativa.